Amigas, amigos de este canal YouTube, aquí otra vez con ustedes para hacer un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer del captador del árbol de levas de un motor o el sensor del árbol de levas del motor, ¿de acuerdo? Todos ustedes sabrán que en todos los motores modernos, ¿de acuerdo?, tenemos un captador, un sensor del árbol de levas. El sensor del árbol de levas tiene más o menos esta figura, ¿de acuerdo? Visto de esta forma, visto de acá, de donde va el enchufe, los tres pines que tiene, ¿verdad? Y tenemos aquí una rueda de arrastre que va detrás del piñón del árbol de levas en un motor HDI o TDI, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en ese. Hay muchas marcas, muchos modelos de coches, en fin. Yo estoy hablando, puede ser un HDI, un TDI de Volkswagen, por ejemplo. Una rueda fónica más o menos, una rueda de arrastre que va justamente por detrás del piñón en esta manera, más o menos, ¿verdad? Y esta de aquí, como todos ustedes me han oído hablar, ¿de acuerdo? Me han oído hablar de los motores Iveco, Stralis, o un Iveco, un Cursor 8, un Cursor 10, un Cursor 13, el motor, ¿de acuerdo? Que lleva la rueda fónica en la parte posterior del piñón, que va sujeto con 4 tornillos y lleva estas correderas para poderlo correr hacia donde nosotros queramos, para luego poder sincronizar nuestro punto, para poder nosotros sincronizar nuestro punto con respecto al sensor. En el Iveco Stralis tendríamos que ponerlo en esta parte de aquí, porque el sensor va montado aquí, sino que lo he montado yo en esta parte. Es representativo para que ustedes más o menos vean cómo es lo que funciona. En este motor funciona de esta manera, ¿de acuerdo? Directamente indicando hacia el sensor o el captador. Pero en este punto de aquí tenemos nosotros por la parte posterior que ingresa la punta de nuestro sensor captador, y entonces va a ir captando por la parte posterior, no por la parte inferior, sino por la parte posterior. Eso es por cuestiones de fabricación. Pero bueno, que la idea es la misma, ¿de acuerdo? La idea es la misma, ¿vale? Ahora les he puesto más o menos aquí una nomenclatura de cómo funciona, de qué es lo que hace, de por qué, del para qué, ¿de acuerdo? Si algunos de ustedes luego no han entendido muy bien esto de aquí, pues debajo de mi video pueden dejar sus sugerencias, sus dudas, y yo pues les voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Yo les voy a ir explicando. Entonces, este sensor en sí es un captador por efecto Hall, ¿de acuerdo? El efecto Hall es, este captador funciona por efecto Hall, ¿de acuerdo? Efecto Hall. Transmite una señal cuadrada al calculador de inyección, ¿de acuerdo? Permite sincronizar las inyecciones respecto a la posición de los piñones. Ella es la encargada de reconocer en qué momento el pistón está en la parte del punto muerto superior en el tiempo de... ¿En qué tiempo sería? De compresión, ¿verdad? Bueno, permite sincronizar las inyecciones con respecto a la posición de los pistones. Inyección secuencial. El entrehierro entre captador y rueda debe ser respetado. Cuando ustedes montan el sensor, han quitado uno y van a montar otro, se respeta esto de aquí, el plástico que trae, ¿de acuerdo? Porque esa es
distancia que va a quedar entre la rueda, exacto, entre la rueda y el sensor, ¿de acuerdo? Y por eso dice que debe de ser respetado. Por eso hay aquí que pone E es igual a 1.2 elevado a la 0. ¿Eso qué quiere decir? Dividido, que quedaría en 0.1 milímetro. ¿De acuerdo? Esto sería lo que tiene que quedar la distancia entre el sensor y la rueda. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo pone los fabricantes de este tipo de sensor. ¿De acuerdo? Los que tengan dudas luego, si efecto Hall o lo que sea, luego yo les puedo ir escribiendo debajo en los comentarios, para así ir haciendo mejor el video. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El sensor en sí tiene tres pines. El primer pin, una vía, es la vía de alimentación. ¿De acuerdo? La vía 1 es la vía de alimentación. Está alimentada por 5 voltios. ¿De acuerdo? La segunda vía es la vía de señal. Es la vía de señal, por donde está circulando la información hacia la ECU, hacia el calculador de inyección. Por ahí viene la información, le dice aquí adentro que sí, que está el pistón justamente en el punto muerto superior, en el tiempo de compresión, para que en ese momento haga la inyección. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay por ahí. Y el tercero sería la masa, ¿vale? Entonces quiero que quede claro que nosotros tenemos 3 pines en el calculador, en el captador, en el sensor del árbol de levas. En la vía 1, alimentación, 5 voltios. En la vía 2 es la señal cuadrada, ¿vale? Esto lo podemos ver con un osciloscopio. Señales. Nada más información, números, códigos binarios. Ya no se va a encender una lamparita, no se va a encender un foquito, no. Información. ¿Qué está pasando? Códigos, información, números, algoritmos, por aquí. Y estaría entrando la señal por la línea 2. Por aquí estaría entrando la señal. ¿De acuerdo? Señal. Es la que le dice al calculador de inyección, a la ECU, que en este momento los pistones o ese pistón, cuando pasa por aquí, vamos a suponer que pasa por aquí o pasa por aquí, en ese momento está en el pistón número 1, puede estar en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, que en este es de 6 cilindros y este es un 4 cilindros, puede estar en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Pero ella va a mandar una señal, un código binario, una información binaria, aquí a la ECU, cuando esté totalmente alineada o empezándose a alinear, si es que hay un avance de inyección, ¿vale? Pero en este punto que se está aproximando al cilindro, por ejemplo, el 1, por ejemplo, que en ese momento esto esté relacionado con ese cilindro, ese pistón arriba en el punto muerto superior, en el tiempo de compresión. ¿Para qué? Para mandar una información, la ECU, mandar una información hacia el inyector que corresponda a cualquiera de esos inyectores, de esos pistones que estará en el punto muerto superior. Uno tiene que estar en ese momento, para que en ese momento haga la inyección o una preinyección.
¿De acuerdo? Lo que el calculador, la ECU, le envíe. ¿Vale? Ahora, ¿quién alimenta la vía 1? ¿Quién alimenta con los 5 voltios? Alimenta el calculador de inyección, la ECU. ¿De acuerdo? Ella es la que va a encargarse de alimentar con 5 voltios a este captador, a este sensor del árbol de levas, ¿vale? Y el otro será el número 3, masa, que va a estar ya sea hacia la ECU, masa en la ECU, masa en el chasis. Y la 1, alimentación de la ECU, alimentación de 5 voltios, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir todo esto? Voy a decirlo de otra manera. La unidad ECU, la unidad, debe saber qué cilindro se encuentra en fase de compresión. ¿De acuerdo? ¿Qué cilindro se encuentra en fase de compresión? ¿Cómo vamos a saber eso? Cuando el árbol de levas nos envíe una información diciendo que está en el número 1, en el número 2, en el número 3, en el número 4, en el número 5 o en el número 6. ¿De acuerdo? Se encuentra en la fase de compresión y excitar la válvula de inyección en un inyector bomba. ¿De acuerdo? En un inyector bomba de un motor de estos de Volkswagen, excitamos a la válvula del inyector. ¿Para qué? Para que en ese momento que está indicándonos, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera de ellos nos está indicando, entonces en ese momento envíe una señal, la ECU, como en ese momento ya tenemos nosotros, fíjense bien esto, nosotros tenemos la alimentación de 5 voltios, por aquí. Bien, tenemos la señal, tenemos la masa. Nos está informando, este sensor nos está informando muy bien de que ya en este momento estamos en el cilindro número 1, por ejemplo. Y manda una información, por aquí, manda una información aquí. ¿De acuerdo? Nos la manda una información aquí. El sensor, este sensor. O cuando este sensor esté aquí en este punto, que sería el 1, por ejemplo. Nos manda una información aquí, así como esta de aquí. Como esta información que está entrando, esta señal que está entrando aquí, así mismo hay una información que ella envía ahora hacia los inyectores, para que en ese momento inyecten. Pero esto lo hace demasiado rápido, ¿de acuerdo? Ustedes lo saben muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La unidad debe de saber qué cilindro se encuentra en fase de compresión. ¿Cómo lo sabemos? Con el sensor. El sensor nos está indicando qué cilindro es que está ya en el punto muerto superior en el tiempo de compresión. Para eso tenemos nosotros este sensor. Para que él nos avise, nos indique, diciendo que estamos en el cilindro número 1, en el cilindro número 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6. Si estamos en el 1, estamos en el 2, en el 3 o en el 4. ¿De acuerdo? Cuando él manda esta información aquí, ya sabemos nosotros, ya sabe la unidad de que está en el cilindro número 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o en el 6, el pistón en el punto muerto superior tiempo de compresión. ¿De acuerdo? Entonces, ese momento, como la ECU ya sabe qué cilindro está en el punto muerto superior en el tiempo de compresión, envía una señal, igual que esta de aquí, una señal a la bobina de inyección de
del inyector número 1 en este caso que nos está indicando. Cuando pase y vaya al cilindro número 2, se alinee con el sensor, mandará una información diciendo a la bobina de un inyector command rail o a la válvula del inyector bomba del número 2 que en ese momento inyecte. Y así, cuando llegue al número 3, le va a decir al número 3 que inyecte, hacia el número 4 que inyecte, al número 5 que inyecte, porque él está captando de que está en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, ¿vale? O si no aquí, que está en el 1, que está en el 2, que está en el 3 y que está en el 4. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros sabemos, sabe la unidad de control, en qué momento nos hace inyectar el cilindro número 1, en el cilindro número 3, en el cilindro número 4, en el cilindro número 2. ¿Vale? Eso es siguiendo el orden de encendido. El orden de encendido ya se la sabe ella. Ella es la que se va a encargar de mandar al 1, al 3, al 4, al 2, cuando el sensor le está indicando que está en el número 1 en el tiempo de compresión, que está en el número 3 en el tiempo de compresión, que está en el número 4 en el tiempo de compresión, que está en el número 2 en el tiempo de compresión. Lo mismo en el 5 cilindros. Ella manda una información diciendo que está en el número 1 en el punto muerto superior tiempo de compresión. Luego le va a informar y le va a decir, siendo este el orden de encendido, si es un 1.5 o un 1.4, voy a decir como el 1.5 primero, que está en el 1, en el tiempo de compresión, manda al inyector número 1 a que inyecte en ese momento. Si estuviera en el número 5, que sería el siguiente, lo mandaría al inyector número 5 que abra. Después al número 3, después al número 6, después al número 2, 1, 5, 3, 6, 2 y el 4. ¿De acuerdo? Dependiendo el orden de encendido. 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿De acuerdo? Cuando esté en el 1, va a mandar al inyector número 1 que inyecte. Cuando esté en el número 5, esto indicando en el número 5, mandará al inyector número 5. Cuando esté en el 3, mandará la información al inyector número 3 para que abra y inyecte. Cuando esté en el número 6, igual cuando esté en el número 2 y cuando esté en el número 4, indicando en ese momento él está captando de que está en el punto muerto superior en el tiempo de compresión. Ahora, si fuera un 1, 4, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 5. Lo mismo, si fuera un orden de encendido 1, 5, 3, 6, 2, 4. Cuando esté en cada uno de ellos, en el tiempo de compresión, va a mandar la ECU una información al inyector para que inyecte a cada uno de ellos. Lo mismo si es que está en este orden de encendido, ¿no? Si estuviera en este orden de encendido, primero el 1, luego el 4, luego mandaría una información al 4, luego mandaría una información al 2, luego mandaría al 6, luego al 3 y luego al 5. ¿Vale? 1, 4, 2, 6, 3, 5 es un orden que esta unidad ya sabe, en concordancia con este de aquí, que le está indicando en cuál está. Y ella va a mandar a inyectar al cilindro tal, al cilindro tal, al cilindro tal. Lo mismo que si estuviera aquí, en un 1, 3, 4, 2. ¿De acuerdo? Si está aquí, en el 1, 3, 4, 2, ¿de acuerdo? Si está en el 1, 3, 4, 2, cuando esté en el 1, mandará al inyector número 1. Cuando esté indicando el sensor en el 1. Cuando esté indicando en el 3, pero en el tiempo de compresión, que está mandándole una información aquí a la ECU, y cuando esté en el número 4 y cuando esté en el número 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el sensor captador del árbol de Lewis. Muy importante.
Si no le llega información o no le llega alimentación, no le llega alimentación, ¿qué pasaría? El motor no arranca. Así de fácil. Si deja de fallar, el motor se para. ¿Por qué? Porque la ECU no está recibiendo información de él y no sabe en dónde se encuentra el árbol de levas. Por lo tanto, no puede hacer arrancar a ese motor sin saber en qué sitio se encuentra el árbol de levas, en qué sitio se encuentra un pistón, si está arriba, está abajo. No sabe, no va a saber porque no está funcionando el sensor del árbol de levas. ¿De acuerdo? Entonces, si él fallara o si estuviera con alimentación y la señal no fuera la que debería de salir, va a pasar igual. El motor va a pararlo, se va a parar el motor, no va a arrancar hasta que nosotros solucionemos este problema. Ya sea por alimentación, un cable cortado desde aquí hasta aquí, puede ser que el sensor de efecto Hall se haya roto por dentro y no tengamos alimentación. O tengamos alimentación y no tengamos señal. ¿Cómo vemos la señal? Pues con nuestro osciloscopio vemos las señales. Si son códigos binarios y tal y que cual. ¿De acuerdo? O puede ser también la masa. Pero bueno, estas son cosas que ya ustedes lo tienen que ir viendo durante el trabajo que están ustedes haciendo en su vehículo. Para eso tenemos un escáner, que nosotros vamos a poner nuestro escáner y vamos a ver qué defecto nos dice. Si se ha roto el sensor, o que hay falta de masa, o falta de corriente, pues nosotros ya podemos comenzar a comprobar si tenemos los 5 voltios, tenemos que comprobar si es que tenemos la señal, si es que la masa está bien. No vaya a ser que aquí no nos esté llegando a este cable, al pin 1 no nos esté llegando los 5 voltios, que tengamos un cable cortado por aquí, o cortado por aquí. O a su vez, que lleguen los 5 voltios aquí, pero esté roto el sensor, y por lo tanto no nos esté sacando la señal. ¿De acuerdo? Eso es lo que en este video les estoy enseñando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y todo esto lo estoy sacando de este libro del que ustedes me decían qué libros tienes y tal. Pues mira, de este libro, y bueno, de muchos libros que tengo, de la experiencia que adquiero todos los días, de que he adquirido trabajando, de que todos los días estoy en un taller, de que los problemas cómo se dan, de los problemas cómo los tienes que solucionar. Y entonces todas esas cosas, al final la experiencia es la que a ti te va diciendo cómo tienes que explicar, que enseñar cuáles son los problemas, en dónde, por qué, cómo funciona y tal. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra cosa por aquí que a lo mejor por ejemplo, este es un inyector bomba del que les estoy hablando, en este de aquí, ¿saben? Que tiene que enviar una señal para que en ese momento inyecte justamente ese pistón, ese cilindro, este inyector bomba. A pesar que el árbol de levas ya está con el orden de encendido, cuál es el que tiene que inyectar, pero en ese momento tiene una electroválvula también que hace abrir el paso. ¿De acuerdo? No como en los command rail. En los command rail sí los tenemos nosotros el piezo eléctrico arriba. ¿De acuerdo? A ver si lo encuentro por aquí rápidamente. A un inyector piezo eléctrico. Bien, este es un inyector command rail. ¿De acuerdo? Este es un inyector command rail. ¿De acuerdo? Que tenemos nosotros la bobina. Lo que yo les decía, cuando este sensor nos está indicando, ¿vale? Cuando este sensor nos indica a nosotros en qué sitio, en qué cilindro, cuál cilindro es el que está en el tiempo de compresión, la ECU, el calculador de inyección, manda la información aquí a la bobina, para que en ese momento inyecte, abra y haga la inyección sobre el pistón para que haga
el funcionamiento de nuestro motor. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Nosotros tenemos 360 grados cuando da una vuelta el árbol de levas. Esta rueda de aquí da 360 grados. 360 grados. Tenemos un motor de 4 cilindros que está dividido por 90 grados cada uno. Pero si tenemos uno de 6 cilindros, tenemos dividido 60 grados para cada uno de ellos. A cada 60 grados vamos a tener un pistón arriba. ¿De acuerdo? 90 grados tenemos un pistón arriba con el tiempo de compresión. Es lo que estamos hablando nosotros. No estamos hablando de tiempo de escape, no estamos hablando de los otros tiempos. Simplemente el tiempo de compresión, que es en el momento que luego vamos a recibir la inyección. Para eso sirve este sensor pequeñito que va ubicado en el árbol de levas. Si este no funciona, motor no funciona. Este está roto, motor no arranca. ¿De acuerdo? Bueno, mis amigos, sin cansarlos más, espero que les haya gustado. Si algo no les ha gustado, luego si es que algo no entienden el defecto Hall o lo que sea, haré luego otro vídeo o me escriben ustedes debajo y les comentaré todo acerca de lo que ustedes no hayan entendido y quieran saber. ¿De acuerdo? A ver si luego... Y sin cansarlos más, no te olvides de suscribirte a mi canal, aquí abajo. Déjame un comentario, déjame un like, déjame todos tus comentarios que yo seguiré respondiéndote a ti. Y será hasta un nuevo video.